Pues buenas tardes a todos. Vamos a empezar el acto público con el discurso de Nick Griffin, exdiputado europeo, que está en videoconferencia. Gonzalo, ¿estás listo para traducir? Hello, Nick. Hello. So I have your speech in English. What I will do, I will translate directly from English to Spanish, okay? Okay, so what, one paragraph at a time? Exactly. Okay, are we ready to roll now? We are ready. Estamos listos. Right, let's go. Let's go. Comrades, as you know, the theme of this Congress is freedom for nationalists. Naturally, the first thought of all of you in Madrid today will be for your own prison leaders, militants and friends. But as you also know, their imprisonment reflects a much wider repression of patriots by pro-Zionist political establishments and NATO puppet regimes all around the world. Camaradas, como sabéis, el eslogan de este congreso es libertad para los nacionalistas. Naturalmente, el primer pensamiento de todos vosotros en Madrid hoy es sobre vuestros camaradas, vuestros líderes que están encarcelados, que son militantes y amigos. Pero también sabéis que su encarcelamiento refleja una represión mucho más amplia de los patriotas por parte de este Estado prosionista y estos estados que son marionetas de la NATO en todo el mundo. I begin this short speech by reading to you a statement sent to me by my APF president, Roberto Fiore, from prison cell, in which she has now been held without trial for nearly 6 months. Va a empezar su pequeño discurso con una declaración que le ha mandado el presidente de la APF, Roberto Fiore, desde la cárcel, donde se encuentra actualmente esperando para su juicio desde hace ya 6 meses. On the 9th of October, together with several others, I was arrested following a massive demonstration outside the CGIL trade union headquarters in Rome. While we are not all members of Forza Nuova, we are all accused of the same crime, devastation. El 9 de octubre, junto a otros militantes, fui arrestado después de una masiva protesta fuera de un sindicato, uno de los principales sindicatos de Italia, en su sede en Roma. Aunque no todos son miembros de Forza Nuova, todos han sido acusados del mismo crimen, destrucción. We were sent to the notorious Maiden prison in Naples. It is well known for overcrowding, with up to 10 inmates per cell. Prisoners are often locked in their cells for periods of up to 20 days, even when dangerously sick. Even people who have heart attacks get transferred by bus without medical supervision. Fuimos enviados a una conocida prisión de Nápoles, muy conocida por estar actualmente saturada, con más de 10 encarcelados por celda. Los prisioneros muchas veces están encerrados en su celda por periodos de incluso hasta 20 días, aunque estén peligrosamente enfermos. Incluso gente que ha sufrido de ataques al corazón han sido trasladados al hospital en autobús sin ningún tipo de supervisión médica. The charge of devastation has been made because it carries a very heavy prison sentence, even though the damage to trade union property totals just €15,000. This figure tells us that what happened was some minor damage, not devastation. The media blew it up and all proportion to reality, although the evidence they showed to support their claims of massive damage inside the building was in fact footage shot outside it of protesters putting police riot shields with sticks. Voy a intentar traducir la palabra jurídica de devastation, no sé a qué correspondería en español. Pues supuestamente destrucción, devastación, pero no sé si en español tiene el mismo sentido. Pero bueno, el cargo al que se les acusa de devastación, de destrucción, ha conllevado pues, una medida, ha conllevado una condena de prisión mucho más fuerte. Incluso, aunque el daño que se ha realizado a la sede de este sindicato
no asciende a más de 15.000 euros. Este cargo al cual se enfrentan los acusados realmente está sobrevalorado porque es un daño menor, no son más de 15.000 euros. No sería una destrucción o devastación según el sistema jurídico italiano. Los media han dado una versión desproporcionada de la realidad cuando se demuestra que las reclamaciones que ha hecho este sindicato por los daños masivos que han sufrido en su sede en realidad ha sido un montaje que ocurrió desde fuera y fueron los mismos incluso policías que estaban infiltrados dentro de la manifestación los que entraron dentro y destruyeron la sede del sindicato. Furthermore, none of the accused was inside the building where the devastation is alleged to have taken place. So we are therefore charged with having organised the crime, even though there is no evidence that it even occurred. Incluso, más allá de todo esto, es que ninguno de los acusados, entre los que está Roberto, se encontraban dentro de la sede del sindicato cuando la destrucción y el allanamiento del sindicato tuvo lugar. Por lo tanto, han sido condenados o han sido acusados de organización criminal, aunque no hay ningún tipo de evidencia de que eso ocurriese. The real issue is, of course, political. The establishment cannot cope with the fact that, on the 9th of October, 100,000 people gathered in the Plaza del Popolo to protest against the diktat discriminating against workers who did not want to be vaccinated. Pero el problema real es, por supuesto, político. El sistema, el Estado, no puede aceptar que, de hecho, el 9 de octubre más de 100.000 personas se concentraron en la Plaza del Pueblo para protestar en contra de la discriminación selectiva a aquellos trabajadores que no querían ser vacunados. Of these 100,000 people, only 5,000 moved on to gather outside the trade building. The rest, together with musical bands, rank and file trade unionists, and police officers, remained peacefully at the main event. Some of these law-abiding people will be among our witnesses at the forthcoming trial. De esas 100.000 personas, solamente 5.000 se trasladaron, se concentraron frente a la sede central de este sindicato. El resto, junto con grupos musicales y pues otros que eran también miembros de los sindicatos, incluso miembros de la policía, estuvieron fuera de forma pacífica. Algunos de estas personas que estaban fuera y que no eran más que testigos de lo que estaba sucediendo dentro, han sido también llevados a juicio. With the obligation to have the Green Pass now fading away, it is widely accepted that the desire of almost the entire Italian Parliament to ban Pozzi Nova is a serious infringement of the law. But as it is becoming more difficult for them to do that, the prosecutors are trying to pressure us into dissolving the party ourselves. Con la obligación del pase sanitario, que ahora parece ser que va a dejar de existir en Italia, se demuestra que realmente lo que hay es un deseo por parte de la mayor parte del Parlamento italiano para ilegalizar Forza Nuova, lo que conlleva realmente pues una acción ilegal. También está siendo ahora más difícil para ellos hacerlo, ya que los magistrados están presionando a los que están arrestados, a los que están dentro de prisión, para que se disuelva el partido. Están presionando para que su partido sea disuelto. But as I have said from the beginning, we are all very proud of having sacrificed this period of our lives in the fight for freedom for the Italian people, and especially Italian workers. We expect to win this battle. We now have the sympathy of millions of Italians right across the political spectrum. Pero como he dicho desde el principio, estamos muy orgullosos de haber sacrificado este periodo de nuestras vidas en la lucha por la libertad, por el pueblo italiano y especialmente por los trabajadores italianos. Esperamos ganar esta batalla y ahora que tenemos la simpatía de millones de italianos,
conseguir acabar con el espectro político italiano. I know that patriots and APF members have demonstrated on our behalf in many European cities. This is important for the future and for the soul of Europe, and I thank all of those who have been involved. We are at a turning point in history. The hand of God is ever more apparent in the progress of events, though we all know full that to achieve freedom, we first have to tread the path to Golgotha. Sabemos que sé que los patriotas de la APF se han manifestado en muchas de las ciudades europeas. Esto es importante para el futuro y el alma de Europa. Y agradezco a todos ellos que han estado involucrados. Estamos en un punto de inflexión en la historia. La mano de Dios está cada vez más presente en el acontecer de los hechos. Y sabemos que para conseguir nuestra libertad tenemos que tenemos que cruzar el camino a Golgota. Now, since our comrade Roberto is unable to be here in person, you may be wondering why I am not there in his place. Many of you will have seen me at meetings in Spain going back decades. So surely, as I'm a vice president of the APF, you would expect me to be with you in person today. I will be in Madrid in the spring. That would indeed be a pleasure as well as an honor. Y ahora, como nuestro camarada Roberto no tiene la posibilidad de estar ahí en persona, os estaréis preguntando que por qué no estoy yo en su lugar. Muchos de vosotros me habéis visto en España desde hace ya décadas y como vicepresidente de la APF que soy, seguro que esperabais encontrarme en persona hoy en Madrid. Intentaré estar en Madrid, que será sin duda para mí un gran honor y un placer. But unfortunately, I'm unable to do so, and here is why. In March 2020, I was banned for 2 years from Hungary for having helped to organise a conference against the subversive activities of George Soros in Budapest. Last year, the initial 2 years was extended for another 2 years. To start with, it was only banned from Hungary. But since the UK has, I'm still very pleased to say, left the European Union, a ban in any one country now extends to a ban from the whole of the Schengen zone. And since the Schengen Information Service security list is used by the whole of the EU, I am now banned from travelling anywhere in the European Union. Pero desgraciadamente no puedo estar con vosotros en Madrid y esta es la razón por la cual no puedo estar en Madrid. En marzo de 2020 fui bloqueado, tuve la prohibición durante 2 años en Hungría, de entrar en Hungría, por haber ayudado a organizar una conferencia en contra de las actividades subversivas de George Soros en Budapest. El año pasado empezó el veto de 2 años para entrar en Hungría, que se extendió 2 años más. El problema es que no solamente tengo la prohibición de entrar en Hungría, porque desde que Reino Unido, y estoy muy orgulloso y muy agradecido de decir esto, dejó la Unión Europea, tengo la prohibición de entrar en cualquier otro país para toda la zona Schengen. Y desde que el Servicio de Información de Schengen, de seguridad de Schengen, tiene una lista con las personas que tienen prohibida la entrada en territorio Schengen, ahora tengo la prohibición para viajar en cualquier parte de la Unión Europea. Por lo tanto, no puedo ir a ninguna parte, a ningún país de la Unión Europea. Plus, the Schengen security threat list is also used in Norway, Switzerland, Iceland and the USA. So I am now unable to travel there either. I was already banned from travelling to Australia, New Zealand, Canada, Ukraine, Georgia and Israel. Yes, that last one is a real blow. Además, la lista de amenazas de seguridad de la zona Schengen también se utiliza en Noruega, en Suiza, en Islandia y en Estados Unidos. Por lo tanto, tampoco puede viajar a esos países.
y también ha sido prohibido de entrar en países como Australia, Nueva Zelanda, Canadá, Ucrania, Georgia y Israel. Sí, que tenga la prohibición de entrar en Israel es algo raro, ¿no? Que tengan ahí Griffin, ¿verdad? Even at home, I'm on a ban list which not only prevents me from having a bank account, which also stops me cashing a cheque in any of the shops which say they can cash, for a fat fee, any cheque. My lifetime ban from Facebook was publicly announced by Mark Zuckerberg personally. People are rightly warned about the Great Reset's coming social credit system, but I am already living in it. Incluso en su hogar está en un listado de personas vetadas que entre otras cosas tienen la prohibición de tener una cuenta del banco, y también está bloqueado para pagar con cheque en las tiendas en las cuales puedes utilizarlos pagando una tasa alta por cheque. Su bloqueo de por vida en Facebook ha sido públicamente anunciado incluso por Mark Zuckerberg personalmente. Y mucha gente habla, ¿no?, de gran reseteo mundial, y que el gran reseteo que viene con el sistema de crédito social, pero ella está viviendo lo que es el gran reseteo que está fuera de todo el sistema. I tell you this not to ask for pity, but because my problems are simply an example sort of loss of freedom to which more and more nationalists are now being subjected. But I, in fact, am very lucky. I'm in effect on a house arrest on a sizable and very beautiful island. Others have it far worse. Pero esto que os digo no es para que sintáis pena por mí, porque incluso mis problemas más simples, como ejemplo de pérdida de libertad, no son nada comparado con la pérdida de libertad de más y más nacionalistas a las que se ven sometidos ahora mismo. En realidad soy bastante afortunado, porque en efecto estoy en arresto domiciliario en una amplia y bonita isla. Otros lo han tenido mucho peor. La isla evidentemente es Gran Bretaña, ¿no? I think not just of Pedro and Roberto and their comrades, we all know too of the persecution of nationalists in Greece and Slovakia. And in the black belly of the Empire of Lies, dozens of patriots and Christians are being held in conditions which amount to torture for taking part in the huge rally to protest the Democrats' electoral coup d'etat in Washington, D.C. Y no solamente estoy pensando en Pedro, Chaparro, Roberto Fiore y sus camaradas, también en la persecución de todos los nacionalistas en Grecia y en Eslovaquia. También en el negro estómago del imperio de las mentiras, donde docenas de patriotas y cristianos están siendo encarcelados en las peores de las condiciones, incluso sufriendo tortura, por haber tomado parte o haber formado parte de la protesta frente al fraude electoral de los demócratas, que fue realmente un golpe de Estado en Washington, D.C. Even worse is the treatment of Georgi Budahasi and his comrades in Hungary. Just 2 days ago, they were sentenced to a staggering total of 117 years in prison with hard labour after a retrial which followed their successful appeal against their convictions without a shred of evidence for militant actions in defence of their nation against neo-Marxists and degenerate clubs. Incluso peor ha sido el trato que ha recibido Georgi Budahasi, un conocido camarada húngaro, y sus camaradas en Hungría. Solamente hace 2 días les han sentenciado en total por más de 117 años de prisión, incluso con trabajos forzosos, a pesar de los recursos que presentaron en la causa, y todo por llevar acciones militantes en defensa de su nación frente a los neomarxistas y toda la degeneración de Hungría. It is now clear that the destruction or crippling of revolutionary nationalist parties across Europe was one of the essential steps taken by the liberal elite before they looked the coronavirus report on the liberties, traditions and living standards of the peoples of Europe. They've done a very thorough job
But, my friends, we are still here and we are not going away. Y ahora queda más claro que nunca que la destrucción de todos los movimientos revolucionarios nacionalistas a lo largo de toda Europa fue uno de los pasos esenciales que tomó esta élite liberal antes de lanzar su coronavirus para quitarnos todas las libertades, tradiciones y condiciones de vida de los europeos. Y han hecho un trabajo bastante concienciado, pero mis amigos, seguimos aquí y no nos vamos a ir. The pace of history is quickening. The wave of repression before and during the pandemic was, from a liberal point of view, a logical tactic. They were on the attack. They were confident, and they thought they were advancing their Masonic global coup d'etat by ensuring that the people would have no leadership. El paso de la historia se está acelerando. La ola de represión que hemos sufrido durante la pandemia, o de la plandemia, desde un punto de vista liberal, es una táctica lógica, porque estaban bajo ataque y se sentían bastante confiados, pensaban que podrían avanzar hacia adelante con su plan masónico global, ese golpe de Estado, para asegurar que la gente se quedase sin liderazgo. But things have changed. As Roberto Fiore tells us, we are at a turning point in history. Indeed, I will go further and tell you that we and the entire planet have just passed the turning point in history. And the liberal elite, the Anglo-Zionists, the Rothschild banksters, NATO, the EU, Washington and Wall Street, the deep state, whatever you call them, they have taken a disastrous wrong turn. Pero las cosas están cambiando y como Roberto nos dice, estamos en un punto de inflexión en la historia. De hecho, iré más allá y os diré que el planeta entero ha pasado ese punto de inflexión en la historia y que la élite liberal de los anglosionistas, de los banqueros Rothschild, de la OTAN, de la Unión Europea, de Washington y de Wall Street, del Estado profundo, como queráis que llamarlo, se van a encontrar con un revés desastroso. The torrent of ridiculous lies and hysterical propaganda being vomited out with the fake news media cannot change either the military or political reality. The 180,000 Russian and allied forces in Ukraine have already reduced NATO's 600,000 strong proxy military to an uncoordinated mass of brave but doomed individuals and small units. El torrente de mentiras ridículas y su histérica propaganda que ha estado siendo vomitada por los fake media, las agencias de noticias falsas que están al servicio del sistema, no pueden cambiar tampoco la realidad militar ni política. De los 180.000 rusos y aliados que luchan en Ucrania, han conseguido derrotar a más de 600.000 soldados de NATO o pro-NATO, en el caso de Ucrania, al ser una masa descoordinada por estúpidos individuos con unidades pequeñas. The Ukrainian Air Force and Navy have both effectively ceased to exist. Biden, Johnson and Brussels are happy to fight Russia down to the last drop of Ukrainian blood, but NATO's bluff has been called. They dare not intervene directly, so even though the war will grind on, they have already lost. Las fuerzas aéreas ucranianas y la armada ucraniana realmente ya no existen. Biden, Johnson y Bruselas están contentos de luchar contra Rusia, derramando hasta la última gota de sangre ucraniana, pero se ha demostrado que era todo un órdago de la OTAN. Realmente no tienen intención de intervenir directamente, incluso aunque la guerra se recrudezca, ellos realmente ya han perdido. Of course, as white Christian nationalists, we cannot take any pleasure in what is a war we rather saw forced on Russia by Western manoeuvres and provocations. Provocations that started with the 2014 coup and have continued for 8 years of ethnocidal aggression in Donbass, with NATO weapons and training by an unholy alliance of Jewish oligarchs
and Satanized neo-Nazis. Y por supuesto, como blanco que soy, como blancos y cristianos nacionalistas que somos, no podemos disfrutar lo que es una guerra entre hermanos eslavos. Lo que ha obligado a Rusia, por las malas intenciones de Occidente y sus provocaciones. Provocaciones que empezaron en 2014 con el golpe de Estado, que ha continuado durante 8 años con una agresión genocida en el Donbass, utilizando armas de la OTAN y entrenamiento de la OTAN por un cúmulo de oligarcas judíos y de nazis satanizados. The overall demographic situation in Ukraine was already among the worst in Europe, and the Kiev regime has allowed an explosion of non-white immigration into the country since 2014. So it is doubly tragic to see young Christian Europeans killing each other on behalf of Washington, Wall Street, and their puppet political elites. Especialmente desde que la situación demográfica de Ucrania era una de las más preocupantes y las peores de Europa, ya que el régimen de Kiev había permitido una explosión de inmigración no blanca en el país desde el 2014, y es muy triste ver cómo cristianos europeos se matan unos a otros, en este caso defendiendo a Washington, Wall Street y a su marioneta política de las élites ucranianas. But as well as being a tragedy on the ground, the NATO war, and especially the suicidal sanctions, are speeding up the collapse of the dollar as the global reserve currency. And when Wall Street loses the power to create the world's money, then Washington will lose forever its power to dominate the world. Pero a la vez que es una tragedia sobre el terreno, la guerra de la OTAN y especialmente sus acciones suicidas van a conseguir un colapso acelerado del dólar como moneda de cambio común. Y entonces cuando Wall Street pierda el poder de crear la moneda que se utiliza a nivel mundial, es cuando Washington perderá para siempre su poder de dominar el mundo. Even now, the balance sheet of the confrontation is becoming clear. The Washington, London, Brussels, Tel Aviv criminals have gained the even closer support of Finland, Sweden, and the Baltic states. But they have had brutal put-downs from China, India, Iran, Brazil, South Africa, and many other non-white nations. Even Turkey, Saudi Arabia, and the other Gulf states have refused to impose sanctions or to fill the energy gap. Incluso ahora, el balance de la confrontación, de la guerra, está muy claro. Los criminales de Washington, Londres, Bruselas y Tel Aviv han ganado el apoyo de Finlandia, Suecia y de los estados bálticos, pero también han logrado la enemistad de China, India, Irán, Brasil, Sudáfrica y muchos otros países no blancos. Incluso Turquía y Arabia Saudí y otros países del Golfo han rehusado imponer sanciones o incluso mandar más petróleo o sustituir la falta de energía fósil por las sanciones que han impuesto a Rusia. The petrodollar mechanism is now dead. The only question is how long it takes for the rising powers of the new multipolar world to bury it. We're seeing, right before our eyes, the end of US hegemony. The only power the empire of lies still has is the power to get us all killed in a nuclear holocaust. Apart from that, it is already over. El mecanismo del petrodólar está ahora mismo muerto. La única pregunta es cuánto va a tomar para que los países que emerjan de este nuevo mundo multipolar lo terminen de enterrar definitivamente. Estamos viendo delante de nuestros ojos el fin del dominio de la hegemonía de Estados Unidos. El único poder del imperio de las mentiras es el poder que tienen para llevarnos a un holocausto nuclear. Aparte de esto, están totalmente acabados. Still to come, however, is the enormous pain that is heading toward all nations as a result of the Middle East COVID scam, their insane decarbonisation agenda, and now their falsely
economic and financial suicide by Russia. Pero todavía tenemos que sufrir y nos va a llegar el tremendo dolor que hemos sufrido todas las naciones como resultado de la mentira de la élite global con el tema del COVID y su totalmente absurda agenda de descarbonización, o sea, de todo lo que es el cambio climático y demás mentiras, y su política económica y suicida de bloqueo a Rusia. We cannot yet know what enormous political and social changes this gathering crisis will produce. We can only know that, contrary to the prediction, we are not now witnessing the end of history, but the end of the liberal imperium. Todavía no podemos saber qué enormes cambios políticos y sociales esta crisis nos va a traer. Pero podemos saber solamente una cosa: contrario a lo que muchos predicen, no estamos viendo el fin de la historia, sino estamos viviendo ahora mismo el fin del liberalismo. That means that we must expect even more oppression, because the dying beast is sure to lash out even more wildly and brutally than before. But we will also see opportunities. We must be ready for both. Our brave prisoners expect it, need it, and deserve it. Thank you. Esto significa que tenemos que estar preparados para incluso más represión, porque cuando una bestia está herida, está moribunda, es cuando lanza su más salvaje y brutal ataque antes de morir. Pero también vemos grandes oportunidades. Tenemos que estar preparados y listos, porque nuestros bravos y valientes prisioneros políticos así lo esperan, lo necesitan y lo merecen. Gracias. Thank you, Nick. You can see the rest of conference if you want. Mainly, I think it's in Spanish, I won't, but I wish you all a very good conference, and thank you for giving me a platform and especially the chance to speak on behalf of Roberto. Agradece a todos por esta buena conferencia. Y que dejemos hablar en nombre de Roberto. Y que puede hablar en el nombre de Roberto Fiore. Thank you very much, Nick.